Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Estamos aquí por la gracia de Dios para dar seguimiento a la continuación de nuestra serie 10 principios de esperanza en tiempos de crisis. Quiero agradecer de forma muy especial a todas las personas que nos dan seguimiento a esta transmisión. Quiero agradecer a varios de mis profesores, mi querido profesor don Damaso Toribio. Quiero agradecer también a la profesora Socorro Morales, a todos mis profesores que nos honran dándole seguimiento a esta transmisión. También al conjunto de iglesias de Buenavista, allá en Villamella, que están fieles dando seguimiento a cada uno de estos principios. Quiero también extender un fuerte abrazo a toda mi gente de allá, de Inspiración para Comenzar. También quiero dar un fuerte abrazo a todas las personas del grupo Los Conquis, quienes esta noche nos están dando seguimiento, a personas que se unen a nuestra transmisión, a mi querido amigo y hermano Carlos Tavares, a Sarita, a Miguelina, a Tati, Napoleón, David, a todos, que Dios se derrame en bendiciones sobre ustedes. También quiero agradecer al equipo que nos ha ayudado, a Robinson, Samuel, a mi hijo Juan Elías, que está en los controles. Que la paz de Dios sea con cada uno de ellos y con todas las personas que están viendo esta transmisión. Vamos a dar inicio en esta noche pidiendo la dirección y la bendición de Dios. Así que acompáñenme en este momento de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, ahora que labios humanos van a presentar tu verdad, te rogamos en el nombre de Cristo que tú otorgues una bendición especial a cada persona que está viendo esta transmisión y que la verá en el futuro. Lo ruego en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad. Amén. Pues bien, mis queridos amigos y hermanos, quiero también mandar un gran saludo, un gran abrazo a mi hermano Apolinar Tavares, nuestro asesor en materia de lo que es transmisión y todas esas cosas. Así que un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia. Vamos a ver en esta noche otro de los maravillosos principios de esperanza en tiempos de crisis. Como cada noche, vamos a mirar brevemente la razón por la cual estamos estudiando estos principios de esperanza en tiempos de crisis. Hemos visto que hace más de 2500 años el profeta Isaías predijo con exactitud pasmosa todo lo que estamos viviendo en esta pandemia y en esta cuarentena. En el capítulo 24 de su libro, el profeta Isaías, iluminado por el Espíritu Santo, recibió una visión que se retrata con lujos de detalles las cosas que estamos viviendo en estos momentos. Allí el profeta, inspirado por Dios, hace 25 siglos o más, escribió lo siguiente: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Quebrantada está la ciudad a causa del desastre. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esa es la situación descrita por el profeta Isaías y es la situación en que estamos viviendo en el día de hoy. El profeta señala que los habitantes de la tierra
quebrantaron el pacto eterno y que por esta causa la maldición consumió la tierra. Hemos estado mirando cada día cuáles son los preceptos de ese pacto eterno. Hemos visto hasta ahora 7 de esos maravillosos preceptos presentados por Dios en 2 tablas de piedra, en las tablas del pacto, para garantizar la felicidad y la armonía del ser humano. Sin embargo, hemos visto que, como aseveró el profeta, esos principios han sido pisoteados de manera sistemática por la humanidad. Pero esos principios quebrantados y pisoteados por el ser humano, ¿cómo los considera Dios? ¿Cómo Dios considera esa ley que ha sido pisoteada por el ser humano? El profeta Isaías nos aporta la respuesta. En el capítulo 42, verso 21 de su libro, él nos dice cómo Dios considera su santa ley, a pesar de que ha sido pisoteada por el ser humano. Nos dice la palabra de Dios: Jehová se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El hombre pisotea la ley de Dios y por esa causa sobrevienen los males que estamos viviendo y otros que también muy probablemente vendrán. Sin embargo, Dios elige magnificar su ley y engrandecerla. Y ahora quiero formular una pregunta. ¿A qué nos llama Dios en este tiempo de crisis? ¿Cuál es la invitación que Dios hace a ti y a mí en estos momentos? La palabra de Dios nos responde esa interrogante. En el libro de los Salmos, capítulo 119 y verso 126, la palabra de Dios nos dice cuál es el llamamiento divino. Allí el salmista sagrado presenta un llamado a cada corazón cuando declara: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Es el tiempo de actuar. Es tiempo de que todo ser humano sensato se ponga de parte de la justicia y que reivindique la ley de Dios que ha sido pisoteada por una parte importante de la humanidad. Es tiempo de que se levanten hombres, mujeres, niños y niñas que proclamen con fidelidad el pacto eterno para bloquear la obra de destrucción del diablo y evitar que se continúe retirando la protección divina. Hemos visto que esta plaga, esta peste, no ha provenido de las manos de Dios, sino que ha provenido de las manos del enemigo. Pero el enemigo solamente puede actuar cuando nosotros le damos la oportunidad de que lo haga. El enemigo necesita que el ser humano quebrante el pacto santo, el pacto eterno, para que por su desobediencia la protección divina se retire y que entonces él tenga el derecho de hacer estragos en la humanidad. Mi querido amigo y mi querido hermano, por esa razón es que ahora, más que nunca, debemos sumarnos a la declaración del salmista que se encuentra registrada en el Salmo 119, verso 97, y dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación.
Bendito sea el nombre de Dios. Que así sea la voluntad de Dios, que tú y yo amemos y meditemos en la ley de Dios, en los 10 mandamientos que son el pacto eterno. En esta noche vamos a ver el octavo principio de esperanza en estos tiempos de crisis. Vamos a ver el octavo mandamiento y hemos titulado nuestro tema: todo es tuyo, eres hijo del rey. El octavo mandamiento establece un breve precepto de gran profundidad. Éxodo 20, versículo 15 nos dice: no robarás. Y vamos a ver algo con respecto a ese mandamiento. El octavo mandamiento resalta de forma específica dos principios fundamentales del carácter de Dios, que son la justicia y la verdad. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 11, verso 7, con respecto a la justicia, lo siguiente: Jehová es justo y ama la justicia. Y con respecto a la verdad, el Salmo 31, verso 5, nos dice que Jehová es Dios de verdad. La verdad y la justicia son dos fundamentos del gobierno de Dios en todo el universo. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Por lo tanto, a la luz del octavo mandamiento que plantea no robarás, cuando se despoja a alguien de aquello que le pertenece, cuando nos atribuimos la propiedad de lo ajeno o tomamos posesión de algo que no es nuestro, cometemos una injusticia y faltamos a la verdad, porque Jehová es justo, ama la justicia y es un Dios de verdad. El octavo mandamiento es como si Dios nos quisiera decir: eres un hijo del Rey del universo. Todo lo que tengo es tuyo. Solo, como dice Salmo 2:8, pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te lo daré. Solo tenemos que pedir a Dios con fe y aferrarnos a su pacto eterno, y Él ha prometido que nos dará todas las cosas. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mi querido amigo y mi querido hermano, ahora vamos a pasar a ver algunas de las enseñanzas que Cristo, mientras estuvo aquí en la tierra, presentó y explicó con respecto al octavo mandamiento. Jesucristo enseñó con respecto a este mandamiento un principio que puso de cabeza todo lo que se pensaba en la antigüedad. Jesucristo dijo, y está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 20:35, lo siguiente: hay más bendición en dar que en recibir. Más bendición en dar que en recibir. Ese concepto, esa idea, es exactamente lo contrario a robar. En vez de robar, debemos dar. Para poder recibir, no es necesario apropiarse de los bienes ajenos. No es necesario despojar a nadie de lo que tiene, engañar o lograr una ganancia por un medio deshonesto. Si queremos enriquecernos, si queremos recibir la plenitud de la bendición de Dios, Cristo nos dice que sencillamente
cada uno de nosotros debemos dar, porque hay más bendición en dar que en recibir. Otra de las enseñanzas maravillosas que Cristo presentó con respecto al octavo mandamiento es que Dios ama al que da con alegría. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 9:7 y en Mateo 5:42 lo siguiente: Dios ama al que da con alegría, y se nos dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar prestado de ti, no se lo niegues. ¡Qué maravilloso es Dios! Cristo está enseñando el octavo mandamiento a otro nivel. No se trata únicamente de no robar, se trata de dar, pero se trata de dar no con mezquindad, no con tristeza, sino dar con un corazón lleno de alegría. Dar es un privilegio, dar es una oportunidad maravillosa que Dios ha puesto en las manos del ser humano para lograr la felicidad en el corazón ajeno y en el corazón propio. Qué maravilloso es nuestro Dios y Padre Celestial. Mi querido amigo y mi querido hermano, dar es tan importante que hasta en estudios que se han hecho en el área de la psicología se ha establecido que una de las formas que existen para trabajar determinados trastornos, como por ejemplo el estrés postraumático y las situaciones muy estresantes, es llevar a las personas a lugares donde ellos pueden dar. Dar no solo dinero, puedes dar cualquier elemento, puedes dar hasta una sonrisa, dar un apretón de manos, dar un abrazo, dar una palabra de aliento. Pero cada vez que des, no te vas a empobrecer, sino que te vas a llenar, porque Cristo dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si hacemos esto, si hacemos el hábito de dar parte de nuestra vida, si lo hacemos con liberalidad y con alegría, nuestro tesoro estará en el reino de los cielos, donde aumentará por toda la eternidad. Ahora bien, vamos a pasar a ver cuáles son los mensajes del octavo mandamiento. El primer mensaje que nos da el octavo mandamiento es el siguiente: todo es de Dios. El principio fundamental que rige la obligación de no robar es que Dios es el verdadero dueño de todo lo que existe. Esta es una verdad establecida con claridad a través de las Sagradas Escrituras en muchas declaraciones, entre los cuales vamos a presentar las siguientes. Aquí, en el Salmo 24, verso 1, nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sí, mi querido amigo y mi querido hermano, todo es de Dios. La tierra, lo que contiene, y cada uno de nosotros. De manera más específica, en el libro de Ageo, capítulo 2, verso 8, se nos dice lo siguiente: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo pertenece a Dios. No hay nada en este mundo que se escape de su dominio, y ese es el primer mensaje de este maravilloso mandamiento. Dios reclama la propiedad de todo lo que existe por tres razones fundamentales. En primer lugar,
Él es el creador, como nos dice la palabra de Dios. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. En segundo lugar, Jesucristo nos compró, como nos dice la palabra de Dios, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos comprados con dinero, sino que fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Fuimos comprados con el costo, con el don más inefable que existe en todo el universo. La tercera razón por la cual Dios reclama la propiedad del mundo es que Él es el rey de todo el universo y también de este planeta. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 47, verso 7, que Dios es el rey de toda la tierra. El segundo mensaje que nos da este maravilloso mandamiento de no robarás es el siguiente: somos hijos de Dios. Amados amigos y hermanos, nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos el privilegio inmerecido de haber sido hechos hijos de Dios. Pues, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense qué interesante. Es interesante saber que todos los que recibieron a Cristo, todos aquellos que creyeron en su nombre, recibieron el derecho de ser hijos de Dios. Todos tenemos la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Sin embargo, no todos estamos dispuestos a hacer lo necesario, a aceptar a Cristo y a recibirlo en nuestro corazón. Yo te invito en esta noche a recibir a Cristo en tu corazón, a recibir esa paz que solamente puede habitar en un corazón tocado con el regalo del Espíritu Santo. Recibe a Cristo en tu corazón, acéptalo como tu Salvador personal y tu vida cambiará y llegarás a ser un hijo de Dios. Y hay algo importante e interesante. Ser hijo de Dios tiene grandes privilegios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17, lo siguiente: si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Qué maravillosa promesa, qué gran verdad. Y nos sigue diciendo aquí: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ser hijo de Dios nos da derecho a la herencia divina conjuntamente con Cristo Jesús. Mi querido amigo y mi querido hermano, el tercer mensaje que identificamos en este maravilloso precepto es el siguiente: todo es nuestro en Cristo. Siendo hijos de Dios, el Padre, somos hermanos de Cristo. Tenemos el derecho a heredar todo lo que nuestro Padre ha dado a su Hijo y que Él aceptó cuando declaró ante sus discípulos lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esa declaración, Cristo aceptó la herencia divina. El Padre entregó todas las cosas en la potestad de Cristo y Él las aceptó, declarando
que había recibido de su Padre toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, tú y yo, al ser hijos de Dios, también somos hermanos de Cristo y todo es nuestro en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en el Salmo lo siguiente: siendo hijos de Dios y hermanos de Cristo, todo pertenece a nosotros. Todo es de Cristo, nos dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 21 y 23. Todo es de Cristo y Cristo es nuestro y Cristo es de Dios. Qué maravillosa promesa. Qué maravillosa declaración. Todo es nuestro. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Ese es el orden que Dios ha establecido. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Además, en el Salmo 23, versículo 1 nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi querido amigo y mi querido hermano, estamos afirmando el principio de que todo es nuestro y todo es nuestro porque todo pertenece a Cristo y Cristo es mi pastor y nada me faltará. En medio de esta crisis, confía en esa promesa. Aférrate a Dios, aférrate a Cristo. Es posible que en algún momento falte el sustento en tu casa, pero acuérdate que tú eres hijo de Dios, que Jehová es tu pastor y que Él ha prometido que nada te faltará. El cuarto mensaje que identificamos en este maravilloso mandamiento de no robarás es el siguiente: un mensaje de seguridad y de provisión. Y quiero que aquí hagamos una pequeña reflexión. Detengámonos por un momento a pensar en que somos hijos de Dios. Sí, tú y yo somos hijos de Dios. Asimilemos esa verdad en nuestra mente. Atesoremos en lo más profundo de nuestro corazón ese maravilloso concepto. Qué dicha más grande, qué inconmensurable bendición. Así nos llenamos de gozo al reflexionar en ese privilegio y podemos decir, como decía el salmista en Salmos 42, 5, no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Solo a Él alabaré. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Mi querido amigo y mi querido hermano, recordemos que somos hijos de Dios y sigamos el consejo de Jesucristo, nuestro hermano mayor, quien nos dice lo siguiente en Mateo 6, 31 al 33. Escuchemos las palabras de nuestro hermano mayor Jesucristo. No se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, a los que no creen en Dios. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán todas estas cosas. Mi querido amigo y mi querido hermano, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios sabe
que necesitamos pan, que necesitamos agua, que necesitamos alimento y recursos para poder desenvolvernos en las actividades de nuestra vida. Sin embargo, Él nos manda a buscar primeramente su reino y a hacer lo que es justo, a buscar las cosas de arriba, y Dios proveerá todas las cosas que nos hagan falta aquí en la tierra. Mi querido amigo y mi querido hermano, el quinto mensaje que identificamos en este maravilloso mandamiento de no robarás es el siguiente. El robo es la negación de la paternidad divina. Si robamos, estamos declarando que no somos hijos de Dios. El mensaje que el enemigo de la humanidad esconde detrás del robo y del engaño es la negación de la paternidad divina. Es decir, la negación de que Dios es nuestro Padre. Porque, ¿qué necesidad hay de robar o engañar cuando tu bondadoso Padre es el dueño de todo? Realmente no tiene sentido robar. No tiene sentido engañar. No tienen sentido las ganancias deshonestas, porque nosotros somos hijos del Rey, del dueño de todo lo que existe. Y si somos hijos del dueño de todo lo que existe, no tenemos necesidad de robar ni necesidad de engañar. Mi querido amigo y mi querido hermano, la palabra de Dios afirma este maravilloso concepto de que tú y yo somos hijos de Dios y que nosotros tenemos acceso al Rey del universo con las palabras siguientes. En Romanos 8:32 se nos dice: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Mi querido amigo y mi querido hermano, Dios entregó el don más precioso que existía en el reino de los cielos. Dios nos entregó la vida de su Hijo amado. Nos dio todo el cielo en un solo don y en un solo regalo. Si Él entregó aquello que era lo más hermoso que existía en el cielo, lo más precioso que tenía, su Hijo amado, ¿cómo no nos va también a dar conjuntamente con Cristo todas las cosas que nosotros necesitamos? Mi querido amigo y mi querido hermano, no perdamos la fe. Mantengámonos firmes en la creencia, en la certeza de que ese Dios que nos dio a Cristo también nos dará todas las cosas. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El sexto mensaje que identificamos en este mandamiento de no robarás es que debemos mantener la integridad ante todo. La integridad debe ser una característica natural de todo buen hermano de Cristo. Recordemos que Cristo es nuestro hermano mayor y nosotros somos los hermanos menores que debemos seguir el ejemplo del hermano mayor. Ser íntegro significa hacer lo recto siempre, ser honrado, ser honesto en todas las circunstancias y vivir una vida intachable delante de Dios y delante de los hombres. El llamamiento divino a cada hijo e hija de Dios es a ser íntegros y a procurar la santidad, pues
como está escrito en la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, se nos dice lo siguiente: así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Dios es santo. La santidad divina se verifica en una esfera diferente a la que verifica la esfera del hombre. Dios es santo y nosotros podemos llegar a ser santos aquí en este mundo. ¿Cómo podemos llegar a ser santos en este mundo? Si ya nosotros pecamos, si ya nosotros tenemos malas inclinaciones, nosotros podemos tomar la determinación de hacer lo que es recto siempre, de actuar con justicia y actuar con verdad, y así, en el nombre de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos llevar una vida que camine hacia el concepto de la santidad. Mi querido amigo y mi querido hermano, todo aquello que Dios exige y que Dios pide, Dios también da las fuerzas para que pueda ser logrado. Dios exige de nosotros la integridad porque Él nos dará el poder para que podamos llegar a ser íntegros si ponemos nuestro esfuerzo. El séptimo mensaje de este maravilloso mandamiento, no robarás, es el siguiente: ser financieramente sabios. El octavo mandamiento, a la vez que prohíbe el robo en todas sus formas, también exige que glorifiquemos a Dios con todos los recursos que Él ha puesto en nuestras manos y que los administremos con sabiduría. Debemos hacer esto ya que todo pertenece a Dios y como está escrito en Primera de Crónicas 29, 13 y 14, refiriéndose a Dios, allí se nos dice: porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano es que te damos. Mi querido amigo y mi querido hermano, Dios nos exige prudencia y buen manejo financiero. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 5, lo siguiente: si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. ¿Cuántas personas han perdido todo lo que tienen por tomar decisiones financieras apresuradas? Los caballos y los carros que en la antigüedad iban cargados de mercaderías preciosas y de tesoros, avanzaban con pasos lentos. Alguien dijo: no tomes decisiones financieras ni económicas cuando estás enojado, cuando estás muy triste o cuando estás muy feliz, ni tampoco de forma apresurada, porque las decisiones financieras apresuradas muchas veces se hacen de forma irreflexiva y pueden llevar al desastre financiero. Otro elemento del mensaje que vemos en el octavo mandamiento relacionado con ser financieramente sabios es el siguiente: es sabio evitar incurrir en deudas que no podamos pagar y en compromisos que no podamos cumplir. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:7: el que toma prestado
es el esclavo del que presta. Mi querido amigo y mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros somos hoy esclavos de aquellas personas o instituciones que nos han prestado? ¿Cuántos de nosotros, hasta sin saberlo, hemos violado el octavo mandamiento, dejándonos llevar por el afán de la compra de bienes superfluos? Compramos cosas que no necesitamos, las guardamos o las botamos para hacer más espacio para comprar más cosas que tampoco vamos a necesitar. Pero hay algo que se incrementa cada vez que gastamos el dinero en cosas superfluas, y eso es nuestra deuda. Hemos visto lo que nos dice la palabra de Dios. El que toma prestado es esclavo del que presta. Así que manejémonos con prudencia y con sabiduría. Evitemos los gastos superfluos. Evitemos endeudarnos en demasía, y si lo hacemos, endeudémonos solamente con bienes duraderos y bienes que en realidad necesitemos. Otro elemento de la sabiduría divina, la sabiduría financiera que Dios nos requiere en el octavo mandamiento es el siguiente: es sabio elaborar un presupuesto antes de hacer cualquier negocio o cualquier transacción. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 14, versos 28 al 30 lo siguiente: ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poder terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Mi querido amigo y mi querido hermano, ¿cuántos fracasos financieros hemos visto por personas que han emprendido un negocio, se han inmerso en una actividad económica, pero no han calculado los gastos? No se han sentado primero, como dice Cristo, antes de echar los cimientos, antes de hacer la zapata, no se han sentado a calcular cuánto dinero necesitaban, y al final ha terminado todo en un desastre. Han comenzado a hacer un negocio, pero no han podido concretarlo, y eso los ha llevado a grandes pérdidas. Mi querido amigo y mi querido hermano, la elaboración de un presupuesto, calcular los gastos antes de inmiscuirnos o de vernos inmersos en una actividad económica, es un precepto del cual habló Cristo y que es recomendado por el octavo mandamiento. Otro elemento que se nos pide en el octavo mandamiento para llegar a ser financieramente sabios es el siguiente: debemos cultivar el buen hábito del ahorro y no gastar todo lo que poseemos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios capítulo 27, verso 24 lo siguiente: las riquezas no duran para siempre. Aquí en este mundo nada es para siempre. Llegamos acá, Dios nos da privilegios, nos da oportunidades, y el éxito depende del uso que hagamos de ellas. Hemos visto familias muy ricas, personas con mucho dinero, que al cabo de los años, por una administración financieramente no sabia, han llegado a caer en la más absoluta pobreza.
hasta grandes estrellas del béisbol y de deportes que han ganado millones y millones de dólares, hoy andan por ahí en trabajos que son trabajos mal remunerados. ¿Por qué? Porque han gastado más de lo que han recibido. Mi querido amigo y mi querido hermano, manejémonos a la luz del octavo mandamiento con inteligencia financiera, teniendo bien claro que las riquezas no duran para siempre. Otro aspecto que quiero resaltar como uno de los elementos que están contemplados en el mensaje del octavo mandamiento, donde se nos pide, se nos manda y se nos requiere ser financieramente sabios, es que es sabio no involucrarse en negocios fantásticos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 13, verso 11, que las riquezas adquiridas sin esfuerzo, las riquezas adquiridas ¿cómo? Sin esfuerzo se menoscaban, se reducen, disminuyen y desaparecen. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Mi querido amigo y mi querido hermano, ¿cuántos miles de personas aquí en nuestro país y en muchas partes del mundo se han dejado encantar por los cantos de sirena de los negocios fantásticos? Esos negocios fantásticos que te ofrecen ganar dinero sin trabajar, multiplicar tu dinero sencillamente por traer a personas a que se involucren en muchos de esos negocios que al final resultan ser esquemas de Ponzi o negocios piramidales que son grandes estafas. Hemos visto cómo ese tipo de negocios se ha llevado a muchas personas, ha drenado los ahorros y el patrimonio de personas que han perdido todo su capital y su trabajo llevándose de esos negocios que no son una realidad. Mi querido amigo y mi querido hermano, quiero decirte que no existe en este mundo una sola forma de hacer riquezas sin esfuerzo. De hecho, el sabio Salomón escribió hace casi 3000 años que las riquezas adquiridas sin esfuerzo disminuyen. Observen que muchas veces las personas que ganan premios en loterías, al cabo de pocos años ya no tienen nada. Salvo algunas honrosas excepciones, muchas personas que han ganado premios y han ganado grandes cantidades de dinero en juegos de azar, en poco tiempo o al cabo de los años lo pierden porque no son buenos administradores y porque esa riqueza fue adquirida sin esfuerzo y la palabra de Dios, la palabra del Rey del Universo no miente. Esas riquezas se menoscaban y desaparecen. Ahora quiero pasar a esta parte final de nuestro estudio. Vamos a ver qué cosas debemos evitar para no quebrantar el octavo mandamiento. Lo primero que debemos evitar para no quebrantar el octavo mandamiento es saber que este precepto condena el hurto y el robo. Sobre este particular, la palabra de Dios nos dice en el libro de Zacarías, capítulo 5, verso 3, lo siguiente. Nos dice la palabra de Dios: entonces el ángel me dijo, esta es la maldición que caerá sobre toda la faz de la tierra. Todo el que hurta será destruido. Todo el que hurta será destruido. Mi querido amigo y mi querido hermano,
¿Acaso no vemos nosotros el robo y el hurto inundando el mundo entero? ¿No vemos que tanto en todas las actividades comerciales del sector público, del sector privado y hasta en las transacciones personales se esconde velado el hurto, el engaño y las ganancias deshonestas? Estas son de las prácticas que han traído como consecuencia lo que estamos viviendo hoy. El robo, el hurto, la corrupción se ha generalizado en todo el planeta. No es un mal específico de un país, es el ser humano que ha quebrantado el octavo mandamiento y ha quebrantado el pacto eterno, y esa es una de las razones por las cuales han venido todos estos males que hoy vivimos. Mi querido amigo y mi querido hermano, pero hay un mensaje de esperanza. En el día de hoy vamos a pedir perdón a Dios por todas las veces que hemos transgredido el octavo mandamiento y hacer el compromiso con Dios de mantener una vida recta en el nombre de Cristo. Otro de los elementos del octavo mandamiento es que se condena el soborno y las ganancias malavidas. Hemos visto cómo los escándalos de sobornos han sacudido varios continentes, han hecho tambalear y caer a presidentes, a funcionarios y a grandes empresas de este mundo. Si nos ponemos a pensar, vamos a ver que ya desde hace muchos años los escándalos de corrupción en las empresas han traído grandes trastornos a nivel mundial. Recordemos cómo, por ejemplo, el escándalo de la compañía o la empresa de energía más grande del mundo hace aproximadamente unos 15 años o más sacudió al mundo entero y conmovió la bolsa de valores de Estados Unidos. Hemos visto cómo las empresas falsean sus libros, falsean sus resultados y luego, cuando esas cosas se descubren, viene entonces la quiebra, la pérdida de los bienes y las personas que tenían allí sus dineros invertidos pierden todo y muchos se van a la quiebra. Hemos visto también cómo muchas empresas, haciendo uso de su poder, han logrado corromper hasta las más altas instancias que manejan y dirigen muchos países. Mi querido amigo y mi querido hermano, ese es uno de los males que ha traído lo que estamos viendo en el día de hoy. Así el ser humano a todos los niveles ha quebrantado el pacto eterno. Pero en Cristo Jesús todavía tenemos esperanza. La palabra de Dios nos dice con respecto a esta situación lo siguiente, en Éxodo 23:8. No recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos que ven con claridad y pervierte las palabras de los justos. El recibir soborno es una violación flagrante del octavo mandamiento de la ley de Dios y ha traído consecuencias nefastas sobre una parte importante de los países de la humanidad. Otro de los elementos que son requeridos por el octavo mandamiento es el siguiente. Se exige estricta integridad en los pormenores de la vida diaria. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 2:15 lo siguiente: sean irreprensibles y sencillos e intachables
hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Mi querido amigo y mi querido hermano, debemos mantener la integridad. La integridad va más allá de la honestidad. La integridad implica hacer lo recto, lo justo y lo bueno siempre. El llamamiento de Dios es a que seamos luminares que resplandecen en este mundo. Otro de los aspectos del pacto eterno que está siendo quebrantado por la humanidad, por las clases pudientes y por muchos empresarios es el siguiente. Se prohíbe la explotación de los empleados. En el libro de Santiago, capítulo 5, versos 1 al 4, leemos lo siguiente. Ahora ustedes, los ricos, escuchen con cuidado. Ustedes acumulan riquezas hasta los últimos tiempos, pero claman contra ustedes los sueldos con que, con engaños, no han pagado a los que trabajaron levantando sus cosechas. Y el clamor de los trabajadores ha llegado a los oídos del Señor. El clamor de los trabajadores ha llegado a los oídos de Dios. ¿Cuántas empresas, cuántas personas pudientes explotan a sus trabajadores? Les pagan sueldos de miseria, sueldos de hambre que no dan para cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Sin embargo, esas a veces son de las empresas más productivas. El mundo está lleno de ese tipo de prácticas y esas prácticas son las que han quebrantado también el pacto eterno y han aportado su cuota a lo que vivimos en el día de hoy. Mi querido amigo y mi querido hermano, dentro de los preceptos que también exige el octavo mandamiento se encuentra el siguiente. Se exige el pago de las deudas. Hoy día, los incumplimientos y los impagos son casi una cualidad estándar en una parte importante de las personas. Hoy se presta y la persona no devuelve el dinero o la cosa que se le ha prestado. La palabra de Dios advierte sobre esta situación en Salmo 37, 21, cuando nos dice lo siguiente: el malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. La palabra de Dios califica como una persona malvada al que pide prestado y no paga. Que Dios nos libre de esa situación. Otro de los elementos que están alcanzados por las prohibiciones del octavo mandamiento es que se prohíbe la usura, es decir, el interés excesivo en un préstamo. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 15, versos 1 y 5 lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién su dinero no dio a usura? Mi querido amigo y mi querido hermano, ¿cuántas personas e instituciones hoy se dedican a prestar con usura? Sirven para drenar los escasos recursos de las clases más pobres. Quienes acuden a la usura normalmente son las personas que tienen menos recursos. Y por eso ese pecado es todavía más grave, porque se quita el pan de la boca a aquel que tiene menos, y eso Dios lo prohíbe, y la usura se convierte también en una ganancia ilícita. Y ya hemos visto
que la palabra de Dios nos dice que las ganancias ilícitas serán menoscabadas. Mi querido amigo y mi querido hermano, finalmente, dentro de lo que son los preceptos y requerimientos que vamos a analizar hoy con respecto al octavo mandamiento, este requiere la devolución de los diezmos y de las ofrendas. La palabra de Dios nos dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 8 y 9 lo siguiente: ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Pues ustedes me están robando, dice Dios, y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. La nación entera me ha estado robando y por eso cae una maldición sobre todos ustedes. Mi querido amigo y mi querido hermano, todo lo que hay en la tierra es de Dios y de lo recibido de su mano es que le damos. Cristo estableció el principio de la benevolencia sistemática cuando declaró: más bienaventurado es dar que recibir. Dios no exige que le demos todo lo que tenemos. Todo es de Él, pero Él exige sencillamente una pequeña parte de lo que nos ha dado para ser usado para ayudar a los pobres y para que su obra de predicación del pacto eterno avance y se predique y se expanda aquí en la tierra. Nadie jamás ha empobrecido por devolver a Dios la parte que le corresponde. Si analizamos las biografías de grandes hombres como William Colgate y como el señor David Rockefeller, nos vamos a dar cuenta de que ellos eran fieles y devotos, devolviendo el diezmo y más para obras de caridad y para sustentar la obra de Dios aquí en la tierra. Nadie se empobrece devolviendo a Dios parte de lo que Dios ha dado, sino que hay bendiciones que caen sobre aquellos que devuelven con fidelidad lo que a Dios le corresponde. Mi querido amigo y mi querido hermano, como hemos visto, el ser humano ha quebrantado el pacto eterno, violando el octavo mandamiento, y por eso se ha estado retirando del mundo la protección divina y han estado sucediendo desastres como el que estamos viendo en la actualidad. Ahora, como dice la palabra de Dios, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Así que te invito a actuar en favor del pacto eterno y a asumir conjuntamente conmigo estos 3 compromisos con nuestro Padre Dios. En primer lugar, confesar y pedir perdón a Dios por todas las violaciones voluntarias e involuntarias que hemos cometido contra el octavo mandamiento. En segundo lugar, hacer el firme compromiso de no robar ni hurtar, no participar en ningún tipo de transacción ilegal o deshonesta, no dar nuestro dinero a usura, ser prudentes financieramente, pagar nuestras deudas y administrar lo que Dios nos ha dado con inteligencia. Ser prudente en el manejo de mis finanzas, ahorrando, evitando las deudas en exceso y los gastos superfluos, y devolver a Dios la parte que a Él le corresponde. Mi querido amigo y mi querido hermano, quiero hacerte un llamamiento especial en esta noche. Es probable que muchos de nosotros, de manera voluntaria o hasta sin darnos cuenta, hayamos estado violando el octavo mandamiento.
Sí, hemos pecado, reconocemos que hemos actuado mal, pero hoy hay esperanza en Cristo Jesús. No es casualidad que tú hayas estado mirando este mensaje. A través de este mensaje, Dios ha hablado a tu corazón y Dios tiene el deseo de restaurar tu vida, de borrar de los registros del cielo todas esas malas acciones que tú y yo hemos cometido violando el octavo mandamiento. Así que te voy a invitar a que tengas esta oración y que te arrodilles conmigo para que supliquemos el perdón de Dios. Cristo viene pronto y todas las señales anuncian su pronto regreso. Así que vamos a arrodillarnos y vamos a humillarnos ante Él para pedirle perdón por cada uno de los pecados que hemos cometido en violación del octavo mandamiento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos y confesamos que hemos violado el octavo mandamiento. Hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Te rogamos que todos esos pecados que hoy reconocemos y confesados sean borrados de los registros de los cielos y limpiados con la sangre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo que nos des el regalo del Espíritu Santo y que nos des la determinación de no volver a violar el octavo mandamiento y de manejar nuestras finanzas con sabiduría. Lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo y pedimos que sea hecha tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.